Ok. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Pues yo soy Carlos Reina, estoy estudiando ahorita la carrera de psicología y pues me tocó esta actividad que es entrevistar a un adulto. Te voy a leer primero lo que es el consentimiento informado. Dice, el día de hoy, 31 de mayo de 2024, yo, luego tu nombre, doy mi autorización para la entrevista realizada por el estudiante de la carrera de licenciatura en psicología de la Universidad Metropolitana de Monterrey, Luis Carlos Reina Vázquez, quien estudia la entrevista. En este consentimiento informado se le da la información al entrevistado de que será videograbado, usado con meros fines educativos para la materia de teoría y técnica de la entrevista. De igual manera, el video será mostrado a la persona entrevistada y tendrá acceso a él si así lo desea. Tendrá una duración de 30 a 40 minutos aproximadamente. Tiene fin educativo, no será divulgado, que en cualquier momento se puede detener la entrevista o se puede revocar el consentimiento. Y cualquier duda te voy a dar mi número de teléfono y mi correo. Okay. Bueno, estas preguntas que voy a hacer son preguntas generales, como cuando normalmente vas al seguro. Así vamos a empezar primero con tus datos generales. Bueno, primero podrías dar tu nombre completo, por favor. Sí, es Aimé Delfina González Villanueva. Okay. Fecha de nacimiento. Es del 02 de septiembre del 09 de 1993. Lugar de nacimiento. Aquí en Monterrey. Edad. 30 años. Estado civil. Divorciada. ¿Me podrías proporcionar un teléfono? Sí, es 81 82 05 15 87. Ocupación actual. Ama de casa. Dirección actual. Es Lobelia Sí. 518 en Hacienda Las Margaritas. Nivel educativo. La preparatoria. Bueno, ahora me gustaría que me dijeras algunos de tus pasatiempos. Bueno, tengo 2 hijos y me gusta estar, o sea, convivir con ellos, vaya. ¿Practicas algún deporte? No, ahorita no. Dice, ¿posee algún apodo o sobrenombre? Bueno, cuando vivió mi papá me decía negra, Okay. pero ya mi papá hace 8 años que falleció y pues así me decía. ¿Fumas? Sí, ¿Cuántos al día? 4. Okay. ¿Ingieres bebidas alcohólicas? Sí. ¿Cada cuánto tomas alcohol? Ay, o sea, no es tan frecuentemente. Okay. O sea, cuando vamos a una fiesta o así. Ahora vamos a pasar a antecedentes clínicos y psicológicos. ¿Tienes alguna alergia? No, ¿Tomas algún medicamento regularmente? no. ¿Te acuerdas de alguna enfermedad que hayas tenido durante la infancia? Sí, me daba ansiedad. Okay. ¿Ha sido intervenida quirúrgicamente? No, ¿Te han hospitalizado? o sea, sí, pero cuando me ha aliviado de los niños. Ah, ok.
Hoy te voy a decir algunas, son como situaciones que a lo mejor hayas pasado, ya sea como de insomnio o de ansiedad o así, y tú me vas diciendo cuáles sí para irlas tachando. ¿Has sufrido de insomnio? Sí, ¿Te ha dado por comerte las uñas? sí, Ok. ¿Has tenido pesadillas? sí. ¿Maltrato físico? En la infancia, Ok. ¿Has escuchado voces? no, ¿Tienes miedos o fobias? sí, Ok. ¿Golpes en la cabeza? no, ¿Ver cosas extrañas? no. ¿Mareos o desmayos? Sí, tuve en el embarazo, Ok. ¿Algunos accidentes? no, No. Ok. ¿Intentos suicidas? sí, Ok. ¿Tartamudez? no, ¿Caminar dormido? no. ¿Cólicos y o diarrea? O sea, cuando ando en mi periodo sí me dan cólicos. Ok. ¿Hablar dormido? No, ¿Convulsiones? no, ¿Orinarse en la noche? no. ¿Fiebre? Cuando ando, o sea, cuando me enfermo de la gripa, es Ok. cuando suelo tener temperatura. Ok. ¿Has consumido drogas? No, ¿Has tenido ganas de morir? sí, Ok. ¿Tuviste en tu infancia problemas de aprendizaje? no, ¿Alguna vez reprobaste año? no, ¿Tienes asma? no, ¿Estreñimiento? no. ¿Sudoración en las manos? A veces, Ok. ¿Y tienes tics nerviosos? no. Te iba a preguntar, en los de físico, también se puede, bueno, cuando yo me separé del papá de mi hijo, o sea, si hubo agresión física donde los dos, haz de cuenta que si nos, o sea, nos peleamos y nos insultamos. Eso también puede, o sea, va agarrado de... Sí, también cuenta Ok. como agresión física. Déjame lo marco entonces. Ok. ¿Te acuerdas cuántos años tenías cuando entraste a la escuela? No, Pero cuántos eran más, son como 5 o 6 años. sí, ¿verdad? como los 5 o 6, sí. Muy bien. Dijiste que no reprobaste ningún año, No, ¿verdad? ningún año. Entonces fueron 6 años en la escuela. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando entraste a la secundaria? Como 11, 12. sí, 11 o 12. Igual tampoco No, reprobaste, tampoco ¿verdad? reprobé. ¿Tuviste algún problema cuando estuviste en la escuela secundaria? Sí, en la secundaria. Ok. ¿Me podrías platicar cuál fue, si te Sí. acuerdas? Bueno, de hecho me expulsaron en esa secundaria porque había un muchachito que me hostigaba mucho. Y yo todo se lo platicaba a mi mamá. Llegamos en el punto de que ya el muchachito ya me insultaba, o sea, verbalmente, con insultos feos. Y en esa ocasión, yo tengo un aire de que si a mí me haces algo, yo primero se lo planteo a mi mamá, se lo explico. Y si sigues, o sea, de cuenta que, o sea, me voy a los golpes. Ya esa vez al muchachito le encajé un compás en la mano. Ok. Y por esa situación me expulsaron. Pero prácticamente el muchachito te llevaba desde primaria y secundaria que me estaba, o sea, desde que empezamos el ciclo me estaba hostigue. Ok. ¿Qué materias se te dificultaron un poquito más en la secundaria? Matemáticas. Matemáticas. ¿Cuál era tu materia preferida? Era español y física. Ok. A ver, espera un ratito. Actividades que te dedicas en tu tiempo libre. Bueno, mi tiempo libre es, como soy ama de casa, me dedico a hacer la limpieza profunda de mi casa. Ok. Amo limpiar mi casa y más mi cuarto. Y el acomodar ropa. Muy bien. Te dijimos que no. ¿Cómo tú crees que aprendes más fácil? Hay muchas veces que nosotros creemos de que a lo mejor nada más con que, no sé, leyendo o tú necesitas hacer las cosas. ¿Cómo crees que
¿Qué es tu método de aprendizaje? Bueno, el mío es leyendo y viendo a la persona que está, lo que está haciendo. Ok. ¿Edad de tu primer noviazgo? A los 16 años, Ok. ¿Edad de tu primera relación sexual? a los 18. Ok. ¿Has tenido problemas con la ley? No, ¿Has vivido alguna catástrofe natural o guerra? no. Ahora te voy a pedir información familiar, que son de tus papás. De tus Ujú. hijos. ¿Me podrías decir el nombre de tu papá? Es Jesús Margarito González González. Ok. ¿Qué edad tiene o tenía? Cuando él falleció tenía 42 años. Ok. ¿Sabes qué nivel académico tenía? La secundaria nada más. Ok. No, la verdad, en el año, no me acuerdo cuántos años tenía mi papá cuando falleció. No sé si eran 43 o 34. La verdad no te voy a... Ah, sí. Ah, está bien, no hay Ok. problema. ¿Tipo de relación que tú tenías con tu padre? Uy, era maravillosa. Éramos inseparables mi papá y yo. Éramos como uña y mugre yo y él. Ujú. Muy bien. Ahora me puedes decir el nombre de tu mamá. Sí, es María Mónica Villanueva Correa. ¿Edad? 51. Ok. ¿Nivel académico? Estudió igual la prepa o el bachillerato, bueno. Ok. ¿Cómo es la relación con tu madre? Me es muy fría, soy muy fría. Yo o sea, con mi mamá casi no me llevo. Ok. ¿Tus papás estaban juntos cuando tu papá falleció? Sí, estaban juntos. ¿Y cómo tú crees que era su relación? La relación de mi papá fue muy bonita porque yo nunca supe lo que fue un papá borracho, un papá golpeador. O sea, mi papá en todo momento respetó a mi mamá. O sea, tuvieron un matrimonio muy bonito. ¿Cuántos hermanos tienes? Una ¿Varón o mujer? mujer ¿Tú eres la mayor? mayor. Ok. ¿Me podrías decir el nombre de tu hermana? Sí, es Lidia Margarita González Villanueva. ¿Cómo crees que te llevas con ella? No somos muy apegadas, somos muy distanciadas. Ok. ¿Cómo consideras que es tu situación económica? ¿Muy buena, buena, regular o mala? Buena, ¿Quién fue el encargado de tu crianza? mis papás. ¿Crees que tus papás tenían una hija favorita? Mi mamá sí, mi hermana. Ok. ¿Tus papás eran religiosos? Sí, eran cristianos. Ok. ¿Qué opinas tú de tus papás como personas? Bueno, mi papá, como te digo, mi papá era una persona, o sea, muy humilde, muy trabajador. No se metía en problemas con nadie. Igual, o es que yo era más de mi papá, casi con mi mamá. O sea, mi mamá es de un carácter muy fuerte.
Y así tengo yo el carácter de mi mamá. A lo mejor por lo mismo entre ella y yo chocamos porque tenemos el mismo carácter. Pero igual también es buena persona. Muy bien. ¿Existen antecedentes de alcoholismo en tu familia? Sí, por parte de mi mamá y de mi papá. O sea, tíos, hermanos de mi mamá y de mi Ok. papá. En tu contexto familiar, ¿existen antecedentes de maltrato físico, verbal o psicológico? Sí, pues, como te digo, por parte de mi mamá tengo dos tíos que son, o sea, son muy agresivos y a sus esposas las agredían tanto física como verbalmente. Ok. ¿Se han presentado casos de depresión u otras enfermedades mentales en tu familia? Sí, mi mamá tuvo antecedentes de depresión cuando falleció mi papá y cuando le quitaron la matriz a mi mamá. Ok. Ahora me gustaría que me contaras una historia feliz o divertida que hayas pasado con tu familia. Con mi familia, cuando íbamos, mis papás y mi hermana nos íbamos a las albercas, Ujú. que eran los fines de semana cuando mi papá nos llevaba a pasear. O en este entonces, nosotros antes vivíamos en Tres Caminos y se reunía. Cuando antes mi papá se hicieran cristianos, haz de cuenta que nos reuníamos todos en la casa de mi abuelita. Cuando mis papás se hacen cristianos, como que toda la familia se agarraron su camino pensando que a lo mejor no podían convivir con mis papás. Pero o sea, lo más bonito eran cuando nos reuníamos en la casa de mi abuelita en Tres Caminos y cuando nos íbamos a las albercas con mis papás. Ok. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, voy a decirte algunas cosas que me llamaron un poquito la atención. Me gustaría que me platicaras un poquito más a fondo de ello, ¿ok? Bueno, me comentaste que durante tu infancia sufriste de ansiedad. ¿Cómo tú describirías que sentías ansiedad o tú por qué dices que era ansiedad? Bueno, eso te lo digo porque me estuvieron llevando con un doctor porque haz de cuenta que en todo el cuerpo me hormigueaba. Y haz de cuenta que en varias ocasiones me salía en la madrugada y me agarraba a correr. Pero porque yo quería como que irme lejos, o sea, correr, 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 correr y que nadie me encontrara. Y entonces me llevaron con un doctor y me empezó, no eran pastillas, porque no eran ni antidepresivos ni nada, eran como que para calmarme, me imagino yo que la ansiedad o el hormigueo. Y aparte fue cuando también tuve esos momentos de insomnio que te comentaba. Y fue el momento, o sea, de que yo digo que a lo mejor era ansiedad y aparte pues el doctor me dijo que eso eran tipos de ansiedad. Más no me podían recetar un medicamento porque como estaba muy chica, no me podían dar medicamentos. Aparte que a mí nunca me ha gustado tomar ni antidepresivos ni nada para la ansiedad porque yo digo que a lo mejor todo eso era psicológico o no sé por qué me dio. Y hace poquito otra vez me volví otra vez a dar esos tipos de ansiedad igual, de hormigueo todo el cuerpo, de quererme salir y ahora prácticamente dejar a mis hijos y irme correr, correr lejos, lejos sin que nadie me alcanzara. Yo digo a lo mejor que eso es ansiedad. Ok, sí, muy bien. También me llamó la atención que me dijiste que tienes o tuviste pesadillas. ¿Es actualmente o eran No, de antes? eso fue cuando, te voy a platicar. Una hermana de mi papá falleció y él se ahorcó.
Entonces al Ok. momento de que él se ahorcó, todo eso pasó en la casa de mi abuelita y en la Buenos Aires, él se ahorcó. Cuando un día antes nosotros estábamos conviviendo con mi tío, eso fue un domingo. Al día siguiente mi tío le hablan por teléfono de un trabajo. Entonces la casa de mi abuelita era de 2 pisos. Te podías brincar por la azotea, por la terraza. Y uno de esos, mi primo, se cruzó para la terraza y donde abre la puerta encontramos a mi tío colgado de la ventana, semisentado. Entonces, a partir de eso, yo lo empecé a soñar muchas veces. Pero hace cuenta que lo soñaba él y soñaba la muerte con él. Una muerte así grandotota, traía su guay y traía 2 perros. Y fue fue la única ocasión esa que lo vi. Y cuando falleció mi abuelo, también tuve una pesadilla. Pero ahí soñé la muerte, donde pasaba la muerte y pasaba mi abuelita. Y al día siguiente, a nosotros nos marcaron de que mi abuelita ya había fallecido. Ujú. Y también soñaba, bueno, cuando era la infancia también soñaba mucho con el payaso eso. Haz de cuenta Ok. que me da, ahorita ya no le tengo pavor a los payasos, pero anteriormente sí, me metía, yo en mis sueños, en mis pesadillas, lo soñaba él de que me estaba bañando en la regadera y salía el payaso eso por la regadera o por la coladera. Ok. ¿Y veías esas películas? Sí, miraba Ok. esas películas. O sea que no eran adecuadas para una niña de esa edad. Ok. Bueno, si quieres, si te sientes bien, ¿me podrías contar un poquito sobre el maltrato físico que tuviste, ya sea en tu infancia o con tu expareja? Sí, bueno, con el papá de mi hijo. Ujú. Bueno, con él, todo empezó cuando me casé con él. Todo era bonito. Yo digo, a lo mejor también tuvo que ver que me casé muy temprana edad, porque nada más pisé los 18 años y fue como que me caso. Pero también yo me quería salir de mi casa. Como yo era la mayor, yo siempre fui como que la niña rebelde de la familia. Bueno, así lo miraba yo, porque no me dejaba de nada. Y con mi mamá, como te comenté, yo con mi mamá yo no tuve una buena relación a comparación de con mi papá. Mi papá era el que a mí me defendía. Y mi mamá era como que ella es la oveja negra, o sea, más así. Sí. Y cuando yo me casé con él, como te digo, todo era bonito hasta que empezó el primer año, que cumplimos el primer año. Yo le empecé a descubrir mensajes de textos con otras muchachas y empezó de que, ¿por qué le marcas o por qué le hablas o que esto y con lo otro? Llegamos a un punto grado que yo lo supe después porque también estuve con psicólogo, porque a mí sí me afectó mucho él, porque él a mí me violó, aunque sea tu pareja, aunque Ujú. sea tu esposo o tu novio, si tú dices no es no. Y a mí él quería tener relaciones sexuales conmigo, pues yo le dije que no, y él abusó de mí. Y de ahí empezaron los problemas a insultar, o sea, con que empieces un insulto, de ahí se desata otro. Un insulto Ujú. empieza con otro y después ya empiezan las agresiones. Y ya al último ya llegamos a los golpes. Y esa ocasión cuando yo me salí de mi casa, a mí el de la segunda planta me arrastró por todas las escaleras, dejándome las costillas semi rotas porque me golpeó y me pateó. Eso fue, no tanto en la infancia, pero eso fue lo que más a mí me ha dejado marcado. O sea, lo Ok. que dices de que te casas por amor y tú dices, bueno, en mi caso, yo decía, yo quiero tener un matrimonio bonito como el de mis papás, donde no haya insultos, donde se apoyen mutuamente tanto el esposo como la mujer. Y en mi caso no era así, o sea, era todo lo contrario a lo que yo quería en mis sueños, de que si mis papás tuvieron un bonito matrimonio, yo quiero hacer mi matrimonio. Pero después te das cuenta que pues no todos los matrimonios son así. Hay unos que así son y hay unos que les toca. En mi caso digo que viví un infierno. Gracias a Dios pues ya lo perdoné y ya sané eso, porque aprendí a que no es bueno guardarse ningún rencor y ningún resentimiento. Y yo a él lo aprendí, o sea, le dije te perdono. Si en algún momento yo te hice un daño, le dije, de mi parte le dije, nada más eres el papá de mi hijo y ya está ahí. Bueno, y ni siquiera lo ve. Ok. Entonces, ¿consideras que él es un padre ausente? Sí, ¿Me podrías platicar de algún miedo o fobia que tengas? a las víboras les tengo Ok. y a los cucarachos.
Bueno, también algo que me llamó mucho la atención es que me dijiste que sí has tenido intentos suicidas. Sí. ¿Te gustaría platicarme de eso? Sí. Todo fue... Ay, voy a llorar. Está bien, no pasa nada. Todo fue a raíz de que falleció mi papá. Porque yo era la niña más apegada con mi papá. Cuando falleció mi papá, yo sentí que todo mi mundo se acababa. Ya hasta la fecha, mi papá era todo para mí. Porque si a mí me faltaba algo, mi papá me lo compraba. Cuando yo tuve mi primer periodo, en vez de que se le dijera a mi mamá, que se le dije fue mi papá. Y cuando falleció mi papá, igual mi ex esposo, tú quieres una persona que te apoye en esos casos. Cuando falleció mi papá, la respuesta de mi ex esposo fue, ya para qué le lloras si ya no te lo van a regresar. Y yo le decía, no se me murió ni un perrito, o sea, se me murió mi papá. Ya a raíz de eso, de que mi papá falleció, mi mundo de cuenta que se me vino abajo, de que yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi papá era el que prácticamente no me resolvía todo, pero era el que más apoyo tenía. Y empecé a cortarme, empecé a cortar mis brazos. Incluso hace 2 años, igual también me dio un ataque de ansiedad. Y también llegué en un punto de agarrar, con el que te saca las cejas, las navajitas. Igual también me empecé a cortar y salí del baño y le dije a mi mamá, le dije, ya no puedo más. Y y ya no, mi mamá nada más me abrazó y empecé a llorar con ella, más ya fue un tema que ya no se volvió como que a tocar, como que aquí no pasó nada y tienes que continuar tu vida por tus hijos. Y así fue. Y eso, o sea, ese es lo que más, que yo no tengo como que una comunicación con mi mamá. O sea, yo sé que a lo mejor si tuviera mi papá ahorita vivo, no tuviera estos como que antecedentes de intento de suicidio, pero sí me he cortado. Déjame revisar tantito, a ver si sí se está grabando. Ok, muy bien. Bueno, también algo que me llamó mucho la atención. Mira, de hecho te voy a enseñar una foto. De hecho aquí yo tengo aquí cuando pasó, o sea que me quise prácticamente cortar los brazos porque, o sea, sí fue como que algo que te marca, Sí, claro. como que para, no digo que para toda la vida, pero como que es algo como que sí, a mí sí me afectó cuando